Atención, valientes espectadores y espectadoras. Hoy les traemos una historia original, única y aterradora. Paso al fin, un niño, Pedro, guiado por una voz en su cabeza, se adentra en la casa más temida del barrio. ¿Qué hay detrás de sus muros? ¿Y por qué parece que algunos secretos están destinados a ser desvelados solo por los valientes? Desde su balcón, Pedro nunca imaginó que la curiosidad lo llevaría más allá de lo que jamás hubiera soñado. Y más allá de lo que su cuerpo podría resistir. Prepárate para una experiencia que no podrás dejar de leer, donde el terror psicológico te envolverá en cada palabra, cada imagen, y cada paso hacia lo desconocido. ¿Estás listo para atravesar el umbral de lo prohibido? El trono de piedra te espera, pero no todos logran salir de allí. ¿Serás tú uno de los pocos que se atreve a enfrentar lo inimaginable? ¡Ojos! Dale play a tu valentía, porque Paso al fin no es solo una historia, es una experiencia de terror que no podrás olvidar. No olvides compartir y comentar. La oscuridad guarda tu respuesta. Paso al fin. Pedro tenía 11 años cuando descubrió la casa. Desde su balcón, en el 7º piso, podía ver el terreno baldío cercado por un alto muro de piedra. Era un caserón abandonado, con un jardín cubierto de árboles cuyo follaje denso ocultaba cualquier detalle del suelo. La propiedad estaba en venta, pero nadie se atrevía a comprarla. No solo por el abandono, sino por la leyenda de la higuera, el árbol del diablo, que según los rumores del barrio, crecía en su interior. Desde el balcón, Pedro se esforzaba por ver más allá de las ramas que se agitaban con lentitud. Imaginaba lo que podía ver bajo ellas, tratando de perforar la penumbra con la mirada. Sus amigos hablaban del jardín con voces temblorosas, pero él sentía algo distinto, una necesidad creciente de descubrirlo por sí mismo. No era solo curiosidad, era algo más profundo, como si la casa esperara por él. Cada tarde, mientras el sol descendía, Pedro se apoyaba en la baranda de su balcón y dejaba que su mente vagara entre pensamientos que le nacían sin permiso. A veces, tenía la impresión de que la higuera estaba viva de una forma que las demás plantas no lo estaban. No era el viento lo que movía sus ramas, era un latido, un pulso invisible que conectaba con su propia respiración. No podía explicarlo, pero lo sentía. Había algo hipnótico en la casa. La forma en que la luz del atardecer se filtraba entre las hojas, proyectando sombras que parecían figuras inmóviles observándolo. Pedro se decía a sí mismo que solo eran ilusiones, que su imaginación le jugaba malas pasadas, pero en el fondo sabía que no era así. Cada día, la idea de acercarse se volvía más tentadora. No importaban las historias que sus amigos contaban con espanto, ni las advertencias de los adultos. Algo en su interior le susurraba que cruzar ese muro era inevitable. Por las tardes, Pedro jugaba en la calle con sus amigos, lanzando cochecitos de carrera sobre el pavimento y compartiendo historias de terror. La casa de la higuera siempre era tema recurrente, pero nadie se atrevía a acercarse. «Es solo un árbol», decía Carlos, el más valiente del grupo. Sin embargo, algo en ese lugar perturbaba a Pedro. No era miedo. Era otra cosa. Algo dentro de él lo llamaba. Cada vez que pasaban por la vereda de enfrente, Pedro sentía que la casa lo reconocía. No como un extraño más que la miraba con recelo, sino como alguien que le pertenecía. Los demás seguían adelante, entretenidos en su charla, pero Pedro se quedaba atrás, con el cuello tenso, sintiendo la piel caliente, como si estuviera parado bajo un sol abrasador a pesar de la tarde fresca. La casa era más que un edificio en ruinas. Era una presencia. Una sombra fija entre los demás hogares, con un latido propio, pausado, insistente. Cuando caía la noche y volvía a su cuarto, Pedro intentaba distraerse. Pero la sensación permanecía. El sonido de los cochecitos chocando en el pavimento se desvanecía de su mente y solo quedaba la imagen de la higuera en medio del jardín. Un árbol que parecía más una silueta humana con los brazos en alto, esperando. La noche llegó, y con ella, el silencio. A esas horas, la casa ya estaba tranquila. Los ecos de las voces de la calle se desvanecían, y la ciudad, que tan vibrante era durante el día, parecía haberse sumido en un letargo. Los padres de Pedro ya dormían profundamente, como siempre lo hacían después de cenar, ignorantes de lo que su hijo planeaba. La casa se sumía en la quietud, con la luz de la luna entrando por la ventana de su habitación, bañando las paredes con su resplandor plateado.
Pedro, acostado en su cama, trataba de no pensar en el retumbar de su propio corazón, que resonaba en sus oídos como un eco lejano. Pero no podía evitarlo. Era como si algo lo empujara, algo que lo llamaba en la penumbra de su habitación. Se levantó lentamente, con el cuerpo tenso, intentando no hacer ruido. Con cada paso, la gravedad del peso sobre su pecho aumentaba, pero no podía detenerse. Un impulso inexplicable lo arrastraba. Su mirada se desvió hacia el balcón, donde la casa abandonada parecía esperarlo, como un animal acechante. Nadie había hablado de la casa en horas, pero la sensación de que algo lo observaba desde allí era más intensa que nunca. Su mano temblorosa tocó la perilla de la puerta, sintiendo una presión creciente en su garganta, como si el aire en la habitación estuviera más espeso que nunca. No podía evitar la ansiedad que lo dominaba. Caminó por el pasillo con pasos suaves, tan ligeros que no podía estar seguro de si realmente estaba caminando o si solo lo sentía en su mente. La puerta de la entrada estaba frente a él, solo un paso más y todo estaría en marcha. No volvió atrás. Ni un sonido perturbó la quietud de la casa mientras Pedro abría la puerta, dejando que la fresca noche lo envolviera por completo. No había vuelta atrás. Afuera, la calle estaba vacía. Las luces de la farola daban apenas suficiente claridad para ver lo que tenía delante. Pedro no podía dejar de pensar en lo que sucedería si lo descubrían. Nadie podría entenderlo, nadie lo haría. Pero eso no lo detuvo. Se dirigió rápidamente hacia el otro lado de la calle, caminando en la penumbra, con las sombras de los edificios proyectándose sobre él como figuras extrañas que parecían observarlo. El aire, aunque fresco, parecía pesado a su alrededor, como si el mundo estuviera esperando a que tomara esa decisión. Y en ese momento, Pedro comprendió que no era una simple curiosidad lo que lo había llevado hasta allí. Algo dentro de él deseaba ver la casa, algo que lo poseía, que lo atraía hacia ella con una fuerza magnética. Llegó al borde del terreno baldío, y pudo ver, por fin, la puerta de chapa. Era pequeña, apenas visible, como si hubiera estado esperando ser descubierta por alguien. Una sensación extraña lo invadió al verla, como si el lugar fuera más que un simple edificio abandonado. Era un umbral, un punto sin retorno. Y al abrirla, Pedro sintió que todo a su alrededor se desvanecía. La casa lo había reclamado. La puerta crujió con un sonido bajo y casi inaudible, pero fue suficiente para darle la sensación de que algo ya lo había marcado, que ahora estaba en un lugar al que no pertenecía. La noche, que antes parecía un refugio tranquilo, ahora lo rodeaba, implacable, sin permitirle escapar. La hierba alta crujía bajo mis pies mientras avanzaba entre la maleza, como si la propia naturaleza me estuviera rechazando. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible me lo impidiera. La luna se alzaba en el cielo, distante pero poderosa, bañando el paisaje con una luz deslumbrante que no hacía más que acentuar la desolación que se extendía ante mí. El jardín ya no era solo un sitio abandonado. Era una especie de espacio atrapado en el tiempo, como si el mismo suelo se hubiera visto obligado a detenerse. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la luz de la luna, revelando un claro en medio de la maleza. El cemento bajo mis pies, desgastado y cubierto de grietas, parecía fuera de lugar, como si hubiera sido arrancado de otro mundo. Era como si el lugar no tuviera historia propia, solo una quietud inquebrantable que permanecía suspendida en el aire. Mi respiración se aceleró mientras avanzaba, y mis ojos buscaban cualquier indicio de lo que estaba por venir. En el centro del claro, algo que me hizo detenerme en seco. Un trono. No uno de esos tronos de fantasía o poderosos que uno espera ver en cuentos, sino uno que parecía tan anticuado y fuera de lugar que me hizo dudar si realmente estaba viendo lo que pensaba ver. Era de piedra, oscuro y gastado por el paso del tiempo. Lo peor de todo es que sobre él se encontraba un hombre. Un hombre que, con solo verlo, me hizo sentir un malestar profundo en el pecho. Era grande, enormemente musculoso, con una piel que no era humana, sino de un tono ceniza que parecía haberse desvanecido con el paso de los años. La luna iluminaba su rostro de una manera antinatural, haciendo que sus facciones se volvieran aún más perturbadoras. Como si la luz fuera incapaz de acariciarlo por completo, dejándolo en sombras mal definidas. Lo peor no era el hombre, no lo era. Lo peor era lo que lo rodeaba. Figuras. Figuras humanas, si es que se les podía llamar así, estaban dispersas alrededor de él.
Al principio, no pude distinguir si eran personas o sombras que se habían formado en el aire, como si estuvieran atrapadas en el mismo tiempo que el trono. Pero cuando me fijé más de cerca, el terror se apoderó de mí por completo. Eran figuras demacradas, tan delgadas que sus huesos parecían estar a punto de perforar su piel. Sus movimientos eran torpes, erráticos, como si todo su ser estuviera obligado a moverse de una forma que no comprendía. Cada uno de ellos parecía tener una danza propia, pero no una danza normal. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo, uno del que no podían salir, y cada movimiento se realizaba con una lentitud que me hacía sentir aún más incómodo. Me di cuenta de que no estaba viendo cuerpos humanos, sino sombras que trataban de imitar la forma humana. Entonces, el hombre en el trono se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos, vacíos pero penetrantes, se fijaron en mí. Sonrió. No una sonrisa amistosa. Era una sonrisa como la de alguien que había visto demasiado, alguien que conocía el horror en su forma más pura y ahora se burlaba de mi ingenuidad. La sonrisa fue como un golpe directo a mi pecho. La voz te trajo. Dice que perteneces aquí. Dijo, su voz grave y rasposa, como si no hubiera hablado en años. Sus palabras me atravesaron como si fueran cuchillos, haciendo que mi cuerpo se paralizara. No podía moverme, no podía respirar. Todo en mi interior me decía que debía correr, pero mis piernas se negaban a obedecer. Un miedo profundo, primitivo, había anclado mi ser en ese lugar, en ese claro donde el tiempo parecía haberse detenido. Me sentía atrapado entre la realidad y la pesadilla, sin salida. La luna, lejos de ser un refugio, parecía ahora una mirada fría que todo lo observaba. Y, mientras esa sonrisa del hombre se estiraba más y más, mis pensamientos comenzaron a mezclarse, como si ya no pudiera confiar en mi propia mente. La voz. La voz que me había traído hasta aquí. ¿Qué significaba eso? No estaba preparado para escuchar esa verdad. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde para regresar. Pedro retrocedió. La sensación de que algo lo observaba desde cada rincón del jardín lo envolvía. Cada uno de esos rostros, esas figuras demacradas a su alrededor, estaba sumido en una quietud perturbadora. Sus ojos no reflejaban nada. Nada humano. Era como si se hubieran despojado de toda emoción, toda esencia de vida. Solo quedaban cáscaras vacías, y la presencia de esas figuras lo rodeaba como una amenaza latente. Podía sentir como la mirada de esas sombras lo perforaba, cada parpadeo una condena, una advertencia de que no debía estar allí. Su cuerpo reaccionaba de forma instintiva. Su mente le ordenaba que huyera, pero sus piernas parecían no obedecer. Su respiración se volvió errática, y una ola de angustia lo envolvió. La idea de escapar era más fuerte que nunca, pero había algo en esos ojos vacíos, que lo anclaba en ese lugar. Como si el miedo mismo lo estuviera reteniendo, impidiendo su huida. Esto es una locura, susurró. Sus palabras escaparon como un sonido quebrado. El hombre en el trono no se movió, pero sus ojos nunca dejaron de observarlo. El eco de su voz, como si proviniera de lo más profundo de una tierra muerta, resonó en su mente. Es el paso al fin, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Una respuesta que no era una respuesta, sino una sentencia. El miedo se desbordó dentro de Pedro. No importaba cuánto intentara racionalizar lo que veía, su cuerpo se hallaba en un estado de pánico absoluto. Un impulso incontrolable lo obligó a dar un paso atrás, y luego otro, hasta que no pudo más. Corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en la necesidad de escapar. Su respiración era ruidosa en sus oídos, sus pasos retumbaban en su pecho, como si el propio suelo tratara de retenerlo, de hacerle sentir la presión de cada centímetro que recorría. Podía imaginar el muro, el gran muro que lo separaba de la realidad. Allí estaba, cerca, tan cerca. Solo necesitaba encontrar la puerta, y el regreso a su mundo sería posible. Pero el muro no era el mismo. No lo era. Ahora se alzaba más alto que antes, como una muralla que se cerraba sobre él. Y la puerta que siempre había estado allí, ya no estaba. No había salida. Solo una barrera de piedra que parecía desafiar todo intento de escape.
La desesperación se apoderó de su mente. El aire estaba pesado, la presión en su pecho casi insoportable. Y en ese instante, sintió una fría presencia detrás de él. Una mano, que no pertenecía a nada humano, tocó su hombro. Se giró bruscamente, su corazón acelerado en su pecho. El rostro que encontró frente a él no era de este mundo. Una mujer, pálida como la muerte misma, con los ojos vacíos, ajenos a cualquier vestigio de humanidad. Pedro quiso gritar, pero no podía. No podía emitir ni un sonido. Era como si su garganta estuviera sellada por el terror, un terror que le robaba la capacidad de defenderse, de luchar por su vida. Y justo cuando trató de moverse, un brillo metálico apareció sobre su cabeza. Un reflejo que lo paralizó aún más. Antes de que pudiera comprender qué estaba sucediendo, el silbido de la hoz resonó en el aire, cortando todo sonido, todo pensamiento. Lo último que escuchó fue ese silbido. Un sonido que le perforó los oídos, un sonido mortal. Y luego, silencio. Los días pasaron, pero Pedro nunca regresó a su hogar. Desapareció sin dejar rastro, como si hubiera sido tragado por el mismo abismo que había intentado atravesar. Para la ciudad, era solo un niño perdido, un misterio sin resolver. Para sus amigos, la incertidumbre se convirtió en una sombra constante. Carlos, el más cercano de todos, no podía dejar de pensar en él. Pensaba en la última llamada que recibió de Pedro, tan extraña, tan desesperada. Algo en su interior le decía que debía volver al lugar, enfrentarse a lo desconocido. A pesar de los miedos, de los rumores, Carlos decidió dar el mismo paso. Se preparó, se vistió en silencio, sin dejar que nadie lo notara. Cruzó la calle, entró en el jardín, y caminó entre la maleza, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo en sus oídos. Cada paso lo acercaba más al claro, a ese lugar donde el horror se había apoderado de Pedro. Cuando llegó al trono de piedra, algo en su interior se quebró al ver la figura de Pedro allí, esperando. Ya no era el niño que conocía. Su piel estaba de un tono ceniza, sus ojos vacíos, como si hubiera sido arrancado de su humanidad. Era otra cosa, algo que no pertenecía a este mundo. El terror lo golpeó con fuerza, y antes de que pudiera hacer algo, el sonido de una hoz cortó el aire. Carlos nunca tuvo tiempo de gritar. Solo el silbido mortal, y luego, la misma sombra lo reclamó. ¿Qué harías tú si, al igual que Pedro, una voz te llamara desde la oscuridad, invitándote a cruzar un umbral desconocido? ¿Te atreverías a dar el paso, o dejarías que la curiosidad te consuma? Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.